Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, muy buenos días. Buenos días, Alba. Os voy a hablar del Mesón de la Potenciana. El Mesón de la Potenciana fue en su tiempo un mesón arriero situado en un paso de cabañeras, donde daban comida y cobijo a los pastores y arrieros que pasaban por allí con sus reatas de caballerías. Actualmente está formado por un conjunto de edificios que se fueron añadiendo al inmueble original que data del siglo XVII. Pero para narrar esta historia vamos a quedarnos en la primera construcción y nos trasladaremos a su época, a finales del 1600. En aquellos tiempos, los caminos de cabañas constituían una importante vía de comunicación. Eran vías pecuarias, llamadas cañadas en Castilla, utilizadas por los ganaderos durante la transhumancia. Pero, aunque la función ganadera fuera su motivo principal, a menudo esas rutas constituían el único camino para desplazarse de un lugar a otro. Y el mesón era un lugar de paso y de paro en mitad de ninguna parte. No me hubiera yo percatado de esta edificación, bastante alejada de mi pueblo, si no fuera porque un vecino me contó algo de ella. Y es que ahora ya me cuentan historias más allá del banco azul para que yo las plasme, las complete o las invente según me parezca. Y esta, en concreto, decía que el nombre de la Potenciana venía de una mujer que curaba la impotencia. Ese fue el único dato de partida, y tras buscar información de esa época deduje que podría ser cierto, ya que en el siglo XVII era de vital importancia tener descendencia que perpetuara el matrimonio y tomara el relevo de las casas, las tierras y los animales. Pero por lo visto había parejas aquejadas de impotencia. Pero no la impotencia como ahora nosotros la estamos pensando, sino impotencia para concebir. Eran casos desesperados en los que era imposible que tuvieran descendencia porque no podían tener acto carnal, o bien porque la mujer decía aborrecer al marido o porque él era incapaz de acercarse a ella. Decían entonces que estaban ligados, y si los rezos no daban resultado, acudían a los vicarios. Y si aún así continuaban ligados, buscaban a una bruja o a un brujo que los desligara con conjuros y hierbas frías. Y ese remedio, herético y perseguido, era, en muchas ocasiones, la única forma de que la pareja consiguiera desligarse, tener por fin ajuntamiento y concebir descendencia. Empezaremos la historia con su protagonista, una mesonera ya entrada en años. El caso es que, tras morir su esposo y no habiendo tenido más que una sola hija que se había ido de casa por su matrimonio, no tuvo más remedio que ocuparse del mesón ella sola. En realidad, no estaba del todo sola porque contaba con la ayuda de una muchacha torpe y poco agraciada que bien hubiera podido llamarse Maritornes y salir en las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote si el mesón hubiera estado en la Mancha. Sucedió que un día se detuvo un arriero a dar descanso a sus mulos, y la mesonera, viéndolo cabizbajo y alicaído, le ofreció una jarra de vino al tiempo que le preguntaba: «¿Qué te pasa, zagal? Te veigo una miajeta mustio». O sea que, ¿por qué estaba tan triste? Y a partir de ahora imaginaremos que hablamos en aragonés y nosotros continuaremos en español. «Muy grande es mi preocupación, buena mujer. Llevo casi un año de casado y mi esposa no queda preñada. Y no me extraña, porque en cuanto llego a casa, tras días de andar por estos caminos, no puedo yacer con ella, porque dice que nos han ligado y que por esto no podemos tener acto carnal.
Mi suegro cree que tengo que acudir a un brujo para que nos desligue o jamás tendremos descendencia, pero la brujería es pecado y si el vicario se entera nos excomulga. ¿Y para qué quiero yo entonces descendencia? En eso ando pensando y no sé qué hacer. Yo podría desligarte, joven, dijo rápidamente la mesonera con ojitos chispeantes. No sé de brujería, pero sí sé algo de hierbas y de hombres y mujeres también. El muchacho se avino a pagar un poco más, aunque le hubiera dado todo lo que tenía, para que lo desligara. ¿Y no tendría que estar también mi mujer?, preguntó. Yo te enseñaré lo que tienes que hacer y verás cómo tú solo conseguirás desligarla, respondió la mujer. Y ante la mirada atónita de la moza del mesón, se llevó al zagal al dormitorio y cerró la puerta. Cuando salieron, la mesonera le dio al joven unas hierbas diciéndole que las usara con la esposa del mismo modo que ella las había usado con él. Nada de especial sucedió en las siguientes semanas hasta que, unos 2 o 3 meses desde la visita del joven, llegó un pastor con su rebaño y le preguntó a la moza por la mesonera que desligaba. Me he enterado de un arriero que por fin ha conseguido preñar a la mujer tras el desligamiento de la mesonera, y como me han dicho que no era brujería, sino algo natural con hierbas, vengo a por lo mismo. La moza no entendía de estas cosas, pero su ama enseguida se hizo cargo de la situación y se llevó al pastor al dormitorio. Al salir le dio también las hierbas y esta vez le cobró más dineros, lo que no pasó desapercibido a la moza, a quien en estas cuestiones no se le escapaba ni una. Y a partir de aquel momento, cada semana llegaba algún mozo, incluso algún viejo, a que lo desligaran. La moza se preguntaba qué desligamiento podría hacérsele a un anciano que a ella se le antojaba incapaz de engendrar hijos. Pero este poder de su ama estaba dando cuantiosos beneficios de los que ella también se beneficiaba, por lo que callaba, no fueran a decir que allí se practicaba la brujería. Lo que la moza no comprendía, aunque ya hemos dicho que tenía pocas luces, es cómo algunos arrieros y pastores repetían incluso más de una vez para que se les practicara el desligamiento. ¿Es que no se ha preñado su mujer?, osó preguntar un día a un mozo que había sido desligado unos meses atrás. Sí, muchacha, sí que la preñé, respondió el ufano, y pronto estará de nuevo preñada porque ya no me aborrece. Ahora disfruta más que yo. La mesonera la reprendió y le prohibió que volviera a preguntar a los clientes. Pero la moza era corta de entendimiento y no comprendía cómo unas hierbas podían curar la impotencia, de modo que decidió espiar a su ama para descubrir el secreto de su arte. Durante un tiempo, cuando iba a limpiar el dormitorio, se llevaba consigo el pincho afilado que usaba para los pollos y horadaba un poco la pared del dormitorio que daba al cuartucho donde ella dormía. A las pocas semanas, el agujero era ya suficientemente grande como para atisbar la cama desde su cuarto, y eso es lo que hizo cuando llegó el siguiente cliente. Y lo que vio la dejó estupefacta. Poco a poco la mesonera desnudó al zagal, y la moza pensó que por suerte había escogido espiar a un hombre joven, porque no querría ver por nada del mundo las carnes de un viejo. Teniéndolo ya tumbado y desnudo sobre la cama, la mesonera cogió las hierbas que curaban la impotencia y empezó a frotárselas al joven por todo el cuerpo, literalmente por todo el cuerpo, y el muchacho naturalmente reaccionó, y aquello empezó a hincharse, y la moza tuvo que taparse la boca para que no se le escapara un grito, y cuando ya parecía que aquello iba a explotar, la mesonera se sentó a horcajadas sobre él y con unos cuantos movimientos de cadera consiguió que el zagal se agitara en una especie de convulsión acompañada de un gemido lastimero y prolongado. «Ya estás desligado, muchacho», dijo la mesonera. «Frota las hierbas que te daré por el cuerpo de tu esposa, por todas las partes de su cuerpo, y así quedará desligada». La moza pensó que practicar desligamientos no era tan difícil, que le preguntaría a su ama qué hierbas usaba y que ella podría ayudarla. Pero la mesonera no solo se lo prohibió rotundamente, sino que tapó el agujero de la pared y la amenazó con echarla, dejarla sin cobijo, maldecirla y conjurarla si decía una sola palabra de lo que había visto. Parece ser que el mesón fue, durante años, parada predilecta de arrieros y pastores que empezaron a llamar al lugar el mesón de la Potenciana. Cuando la mesonera falleció, la hija regresó al próspero mesón con sus hijos, cuya descendencia continuó ocupándose del negocio, además de ir ampliándolo a lo largo de los años hasta convertirlo en patrimonio arquitectónico de la comarca.
Naturalmente, tras el fallecimiento de la mesonera no se volvieron a practicar desligamientos, porque nadie sabía cómo hacerlos, y la única que hubiera podido intentarlo temía tanto a su ama que pensó que, si lo contaba, le echaría un conjuro desde el más allá. No se sabe de dónde proviene realmente el nombre del mesón. Hay quien dice que puede que la primera mesonera se llamara Potenciana o que estuviera dedicado a Santa Potenciana, mujer devota de Villanueva de la Reina, en Jaén, un poco lejos. Y aunque la versión que ha inspirado esta historia es la de que el nombre se debe a que la primera mesonera curaba la impotencia, esta no es la última interpretación. Todavía supe de otra que no invalida en absoluto la historia que acabo de contar, al contrario, la completa. Tuve la oportunidad de hablar con la alcaldesa del municipio al que pertenece actualmente el mesón y me dijo que no había oído hablar ni de curar la impotencia ni de los desligamientos, pero me puso en contacto con uno de los miembros de la familia que durante generaciones fue propietaria del edificio. El hombre me atendió muy amablemente al teléfono, pero no sabía nada de curar la impotencia, aunque probablemente había sido su anciano tío ya fallecido quien se lo había dicho a mi vecino. A mí nunca me contó nada y ahora ya no se lo podemos preguntar, me dijo. Pero antes de colgar el teléfono añadió: yo había oído de mis abuelos una explicación sobre el nombre, pero es muy antigua y poco fiable. Le pedí que me la contara, que quizás sacaba otra historia de ella, pero no hizo falta, porque lo que había oído de su abuelo es que la primera mesonera, siendo ya de avanzada edad, hacía favores a los hombres, y así empezaron a llamar al mesón el mesón de la puta anciana, y de ahí fue derivando al mesón de la potenciana. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien la vie, et sans